qué bueno verlos en esta tarde, segundo año donde tenemos que hacer toda esta actividad online. Otros años nos hemos juntado y lo hemos pasado muy bien juntos, pero bueno, esperemos que el próximo año ya sea totalmente normal y podamos juntarnos en sala y podamos cerrar esto con un cóctel real y no virtual como será hoy día. Yo ya tengo mi vaso de agua preparado aquí. Ha sido un año complejo. Se nos alargó mucho más esto de la pandemia de lo pensado, pero Salesforce se ha adecuado bien a esta situación, que fue un desafío no menor, pero se ha mantenido la eficiencia del equipo de trabajo, lo que ha sido muy bueno. Y el teletrabajo ayudó en esto y pudimos cerrar el año pasado de muy buena forma, como podrán ver en la memoria. No me quiero alargar mucho más en esto porque lo importante es que hoy día tenemos a un destacado invitado, nada menos que al senador de la República, don Giro Girardi Lavín. Y creo que es conocido por todos. Él es médico cirujano y político del Partido por la Democracia. Actualmente es senador por la 7ª circunscripción, región metropolitana, periodo 2014-2022. Él es un fuerte defensor de la institucionalización del desarrollo científico y tecnológico en Chile, como todos los meses de enero lo vemos en estas geniales jornadas desde el Congreso aquí en Santiago, siendo partícipe de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, como también ha desarrollado espacios de difusión científica, siendo el principal impulsor del Congreso Futuro, del cual recién hice mención. El senador Girardi preside la Comisión de Desafíos Futuros, la que en marzo del presente año programa para generar una política marco que permita transformar la madera en un vector central de desarrollo para Chile y América Latina. El programa considera 4 comisiones sobre escanativo, construcción en madera, ecosistemas, productos de fibra forestal y tecnología aplicada. Aprovecho la ocasión de expresarle mi agradecimiento al senador por esta iniciativa. Creo que como sector nos hemos sentido muy considerados, hemos podido expresar muy bien todos los conocimientos sectoriales. Creo que fue una instancia genial. Nos vimos varias veces con el senador en la comisión que trató el tema de bosque nativo, y me consta que él estuvo muy activo en la discusión. Así que eso se agradece. Muy bien. Buenas tardes, senador. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de verlo esta tarde en pantalla. Nos hemos visto ya varias veces en la Comisión de Futuro, en la discusión sobre transformar la madera en un vector central de desarrollo para Chile y América Latina. Ya me tocó presentarlo, así que no me voy a alargar en honor al tiempo, pero no puedo dejar de agradecer su interés, digamos, por el tema forestal que se ha expresado en estas comisiones que tuvimos durante todo el año. Así que muchas gracias por eso, y bueno, estamos todos muy expectantes de lo que nos va a contar esta tarde. Mira, bueno, yo primero quiero agradecerle la invitación y decirle que esto forma parte de un contexto más global. Nosotros en la Comisión del Futuro, el Senado, hace un buen rato que venimos planteando como la necesidad de que hayan desafíos estratégicos de Chile. Desafío estratégico porque tenemos la sensación de que en la medida que no haya lo que yo llamo una visión común compartida de cuáles son las oportunidades que tenemos como país en el siglo XXI, difícilmente vamos a poder avanzar. Y yo creo que lo que ha adolecido la política en general es de visión estratégica. Y ha adolecido visión estratégica porque no se generan los mecanismos para poder generar ese tipo de procesos. Y además porque la política hoy día es totalmente prisionera y rehén del presentismo, la inmediatez. Entonces, si uno mezcla el cambio de era que estamos viviendo, pero a eso le agrega la dimensión de una política que se ha transformado o que está condicionada a la inmediatez, finalmente lo que se transa es la visión de futuro.
Y el futuro en el mundo, pero también en Chile, no es un sujeto político, por lo tanto el futuro no tiene representación. Yo diría que el tema más grave o más complejo a resolver es un tema político. ¿Ah? Y la política, en la medida que abandona la mirada estratégica, renuncia a la política y finalmente no tiene la capacidad de intervenir y de actuar. Somos un mundo reactivo, reaccional a procesos que muchas veces ni siquiera podemos reaccionar. Por eso nosotros en el 2011 generamos esta Comisión del Futuro, cuya idea era romper ese espacio lineal y era unir la política con la ciencia. De hecho, nuestra comisión es la única comisión en el planeta que los miembros plenos son los miembros, los senadores y senadoras, pero también los miembros de la Academia de Ciencia y los rectores de universidad. Y en ese contexto hemos venido desarrollando el Congreso del Futuro, y en este momento tenemos cerca de 800 académicos científicos trabajando en áreas estratégicas: inteligencia artificial, política satelital y espacial, acuicultura de especies nativas para repoblar los océanos con algas, y con especies nativas como congrio, cultivo de corvina para alimentar no solo a Chile, al planeta, dado que tenemos el océano más turgente, más productivo del planeta, está justamente acá por la corriente de Humboldt. Nosotros fuimos los que dimos origen a la comisión que desarrolló la propuesta de energía solar, la propuesta de hidrógeno. Tenemos una comisión de 100 y tantas personas de minería verde, y así tenemos, y una de esas comisiones que nació a partir de un interés de universidades, particularmente la Universidad de Concepción, de Carlos Saavedra, creamos esta comisión forestal. ¿Ya? Y justamente porque nosotros tenemos la convicción, son comisiones de frontera, son comisiones de futuro, son comisiones de visión estratégica, de lo que yo llamo los futuros posibles de Chile. Chile tiene muchos futuros, no hay un solo futuro, porque el mundo está cambiando a una velocidad donde todo va a disruptar. Todo lo que conocemos va a disruptar. Si uno solo piensa que la inteligencia artificial progresa 100 veces de un año a otro, en 10 años va a progresar 1.000.000 de veces de un año a otro. Como dice Ray Kurzweil, el jefe de ingeniería de Google, en el 2045 la inteligencia artificial va a ser 1.000 millones de veces más potente que todos los seres humanos juntos. Pero además la capacidad de memoria se duplica cada 18 meses, y en la era cuántica que estamos empezando a entrar se va a duplicar cada segundo. Entonces lo que tenemos son brechas gigantescas además entre el humano y la inteligencia artificial, para lo cual deberíamos prepararnos. Pero para nosotros era el desafío de generar justamente estos espacios que son colaborativos, que no se miran desde la especialidad. Entonces hay académicos de todas las universidades y además están representados en esta comisión forestal desde las empresas o emprendedoras. Bueno, y yo lo pongo en contexto porque creo que es muy importante de dónde estamos hablando. En esa lógica, a nosotros nos parece que cuando miramos las vocaciones de Chile, porque las oportunidades de Chile tienen que ver con su territorio, tienen que ver con sus vocaciones naturales. Chile es un laboratorio natural. Somos el país más irradiado del planeta, en un mundo donde tenemos que hacer una transición energética. Sería increíble que Chile, que como dice Carlos Rubio, el premio Nobel de Física, que ha venido varias veces, el Congreso del Futuro dice: Chile podría darte solo desde el desierto de Atacama energía a todo el planeta. O sea, todas las necesidades energéticas del planeta podrían ser satisfechas desde Chile. Por eso creamos la Comisión de Hidrógeno, para almacenar la energía solar, dado que no es una energía permanente. Chile tiene el mayor potencial eólico del planeta. Podríamos generar hidrógeno en el norte a través del Pacífico, enviarlo en barco, y podríamos generar hidrógeno en el sur, en la Patagonia, y a través del Atlántico llevarlo a Europa. El mundo del futuro va a ser hidrógeno, pero además la transición antes de llegar al hidrógeno va a ser eléctrica, va a ser... y ahí el litio y el cobre son fundamentales. El mundo que viene va a requerir cobre para la transmisión, va a requerir cobre para los autos eléctricos, necesitan 80 kilos, para los buses eléctricos son 400 kilos por bus, va a necesitar litio para las baterías. Bueno, Chile tiene una oportunidad gigantesca, pero claro, esto es como si el mundo árabe, sabiendo que tenía pozos petroleros, no lo hubiera explotado, y es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos dejando pasar oportunidades que son únicas. Y lo mismo sucede con la agricultura, lo mismo sucede con la minería verde, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta ¿es una vocación para Chile el desarrollo forestal? Bueno, yo estoy convencido que sí, por una razón para mí de sentido común. Los suelos arables de Chile
representan solo el 1% los suelos arables, que uno podría decir tipo 1 y tipo 2. Los suelos arables tipo 1 de Chile son 0,15% del territorio. Los suelos arables tipo 2, que son los mejores suelos, son 0,86% del territorio. O sea, estamos hablando un poco más de 700.000 hectáreas que están en crisis, porque cada año las ciudades ocupan 1.200 hectáreas por año que destruyen los mejores suelos del país. Pero una parte muy importante del territorio no tiene ninguna vocación, que es justamente los desiertos y las montañas, que son un poco más del 60% del territorio. Pero sí tenemos cerca del 30% del territorio, o un poco más, que tiene una vocación forestal. Entonces, esa vocación, nosotros la ponemos en el centro del debate. Bueno, yo creo que aquí no existen políticas aisladas. Yo creo que Chile no tiene política de futuro, no tiene estrategia de desarrollo, y la prueba de eso más palmaria, yo soy autor de haber creado el Ministerio de Ciencia, pero a pesar de eso tenemos el presupuesto de ciencia más bajo de la OECD, 0,24% del producto. De hecho, el gobierno el año pasado, este año disminuyeron, en vez de aumentar a 60.000 millones, en 60.000 millones de presupuesto, disminuyeron el presupuesto de educación superior, disminuyeron las becas, las cerraron. Hay escuelas de ingeniería forestal que están cerrando, como en Talca. O sea, yo digo, es como el mundo al revés. Mientras toda la sociedad mundial habla de que el siglo XXI viene la sociedad del conocimiento, de las inteligencias, bueno, Chile camina hacia atrás. Ahora, no es solo un problema de este gobierno, yo le rechacé todos los presupuestos de ciencia a la presidenta Bachelet, porque, claro, 0,38% del producto que había era una claudicación del futuro. No hay posibilidad de desarrollo ninguna sin desarrollo de cambiar el ecosistema, cambiar el chasis. Yo creo que nosotros, si no salimos del modelo extractivista, que dio su origen, dio su fruto, yo no hago un reclamo de que Chile haya tenido esta política de abrir, de ser la economía más abierta del planeta, de haber suscrito acuerdos de libre comercio, de abrir la economía, está bien, pero eso cumplió su ciclo. Eso cumplió su ciclo porque Chile devino es un país exportador de commodity y muchas veces con poco valor agregado, para qué decir en el cobre que se exporta en piedra, o en el litio que se exporta litio granel. El negocio del litio sería mucho mayor si se exportara el litio grado batería, y para qué decir si se exportara en batería. Pero nosotros, si no salimos de esto y no generamos un modelo de desarrollo que tenga encadenamiento social, ecológico, productivo, difícilmente vamos a poder enfrentar los desafíos que vienen. Por eso que yo, en lo personal, no he sido partidario del TPP-11, porque el problema de Chile no es tener más mercados, si los tiene. El problema de Chile es la estrategia de desarrollo, y yo tengo la sensación que cuando se pone el tema del TPP-11, lo que se busca es profundizar el actual modelo de desarrollo, que genera desigualdades, que genera impactos ambientales, pero no tiene la legitimidad y la rentabilidad social que requiere, y no permite el desarrollo integral del país. O sea, si uno tuviera un encadenamiento productivo en todas las áreas, y también el área forestal es un ejemplo, uno podría incorporar a muchos más actores a ser parte del proceso productivo, y no que la renta quede en muy pocas manos, como ocurre en la minería, pero también ocurre en el sector forestal. Bueno, yo he dicho eso, además el TPP-11 yo creo que es un error suscribirlo hoy día. ¿Por qué? Porque Chile va a enfrentar cambios, y la Convención Constituyente puede gustar a unos más, puede gustar a unos menos, pero fue el mecanismo que encontramos para darle solución a una crisis, a un proceso, a un estallido social que, si no tenía cauce, era como un río que iba a buscar el cauce de todas maneras. Y encontramos este cauce, pero va a producir cambio. Entonces, es bien paradojal que justo cuando Chile va a tener cambios se quiera hacer un TPP-11 que va a permitir a las empresas transnacionales cuestionar a Chile por los cambios que haga. Es como ponerse una camisa de fuerza y exponerse justamente a un conjunto de litigios que no son apelables. Yo digo, y lo quiero poner en el contexto porque creo que el desarrollo forestal tiene que tener esta mirada, tiene que tener una mirada en el contexto del mundo que viene. Cuando uno mira el escenario para ver por qué Chile tiene que generar minería verde, por qué tiene que generar políticas de hidrógeno, políticas de inteligencia artificial, política de energía solar, es porque el contexto que viene, Chile va a ser uno de los países más afectados del planeta por el calentamiento global. Ustedes bien saben, la temperatura de 1850 a la fecha ha aumentado solo 1,1 grados y nos tiene en una situación dramática, pero el último informe del IPCC dice que ya no se va a cumplir 1,5 grados de aquí a los 20 o 30 próximos años, si no podemos entrar en un escenario 4,4 grados, que es un desastre.
Ahora, eso que es un desastre para Chile también nos abre oportunidades. ¿Por qué nos abre oportunidades? Porque cuando se habla que la transición energética se va a dar al 2050 es falso. Hay una ingenuidad gigantesca en no escuchar a la ciencia, en no escuchar a los 200 científicos que van a firmar la carta. Nosotros vamos a tener que salir de la era carbónica en el 2030, porque si no, no va a haber futuro, o difícilmente va a haber futuro. Ahora, eso abre oportunidades para Chile. Y yo creo que nosotros deberíamos aprovecharla porque somos el país que tiene los mayores recursos energéticos limpios. Imagínense que ya las últimas licitaciones están bajo los $20 el mega energía solar, increíble. Cuando el carbón vale $60 y el eólico está por ahí, también está bajo el carbón. Y además nosotros deberíamos generar todo ese chasis, y para qué decir del cobre verde y el litio, etcétera, etcétera. Pero yo también quiero poner el tema forestal en esa dimensión. A futuro, y uno se empieza a mirar las últimas revistas científicas, por ejemplo, que yo estoy obligado como parte del Congreso a Futuro a estar suscrito a muchas de ellas para tener una mirada de frontera. Bueno, el mundo que viene va a ser un mundo de madera. Toda la construcción de vivienda, por ejemplo, ya en Europa se está planteando que tiene que ser de madera porque hay que generar justamente capacidad de secuestro de carbono. Cuando uno produce un edificio en hormigón, por cada kilo de cemento hay 800 gramos de CO2. Eso es inviable para el futuro. Es el mundo fósil, el mundo del cemento. Pero además genera una economía que no tiene ninguna posibilidad de ser circular. Entonces a futuro vamos a tener al menos dos condiciones. Vamos a tener una condición de generar economía que sean secuestradoras de carbono o desarrollos secuestradores de carbono y que además tengan posibilidad de economía circular. Y la madera es eso. La madera es un gran secuestrador de carbono y luego es un gran... tiene que ver con finalmente una economía circular, porque incluso, claro, y ahí es muy importante la certificación, yo sé que son temas que les importan a ustedes, porque parte de las cosas que vamos a tener que certificar es cuánto debe durar una construcción en madera para ser de verdad un secuestrador de carbono y de qué manera después, una vez que cumple su ciclo, se puede transformar en todos los componentes que hoy día, por ejemplo, la fibra vegetal tiene, que pueden ser desde antibióticos, de cosméticos, de bioplásticos, de biopolímeros, que son fundamentales para el futuro. O sea, con un fibra madera hasta se pueden hacer aditivos, hasta se puede hacer un antibiótico, un antifúngico. Entonces, para mí, yo veo que hay una oportunidad muy importante para Chile. Para Chile, y yo no sé si lograremos generar condiciones para ser exportadores de madera, pero si uno mira la realidad de Chile y dice, bueno, ¿cuál es el déficit de vivienda que tenemos? Hoy día tenemos entre 450.000 y 500.000 viviendas de déficit. No hay ninguna posibilidad de resolverla con una política y una estrategia que es hipercontaminante, que atenta contra la posibilidad de resolver el calentamiento global, que es con infraestructuras que sean de cemento, pero además los tiempos no nos darían. En cambio, si uno pudiera desarrollar una industria moderna usando paneles de madera, podría de aquí al 2035 resolver toda la demanda de vivienda. Ahora, eso significa pasar o aumentar nuestra producción en madera de cerca de 3 millones de metros cúbicos de madera. Ahora, ¿es posible? ¿Eso es sustentable desde el punto de vista ambiental? ¿Cuáles son las condiciones para poder desarrollar plantaciones que puedan tener la legitimidad social? Ustedes además se dan cuenta que uno de los conflictos gigantescos que hoy día tenemos son justamente la conflictividad y la legitimidad que tiene la actividad fundamentalmente de plantación. Yo creo que el mismo sucede con minería. Yo creo que el manejo son poderes hiperconcentrados. Yo creo que el mayor riesgo para el desarrollo de la industria forestal es que hayan solo dos empresas, porque dos empresas son muy vulnerables. Ahora, yo pienso que ahí tenemos que cambiar la lógica, porque si Chile necesita tener más plantaciones, bueno, eso va a tener que hacer plantaciones de una manera mucho más integral, con un enfoque ecológico, con un enfoque de cuenca, en el sentido de que tengan que haber compensaciones cada vez que uno planta especie exótica, compensar también con desarrollo e intervenciones de especies nativas para generar corredores biológicos. Tenemos un problema gigantesco de pérdida de suelo. Aquí en Chile no se valora el suelo. Yo ya dije, solo el 1% de los suelos son tipo 1 y tipo 2, pero ustedes saben que 1 milímetro de suelo demora 500 años en formarse. Y cuando se pierde 1 centímetro de suelo, son 5.000 años que se van al tarro a la basura. El suelo es el recurso más valioso y más escaso de Chile. Bueno, eso hay que ponerlo también en esta ecuación.
de qué manera uno genera todo un proceso de desarrollo forestal, tanto de los bosques nativos, y se puede hacer manejo, y se puede obtener recursos, pero manteniendo y preservando esos ecosistemas y al mismo tiempo agregando plantaciones exóticas. ¿Es posible en Chile generar plantaciones para tener 3 millones más de metros cúbicos de madera? Está también todos los temas de valor agregado, porque cuando uno mira el valor agregado que tiene la madera en Chile, por metro cúbico, es muy inferior al que tiene, son cerca un poco más de $300, y en Alemania el mismo metro cúbico tiene $2.000 de valor. O sea, también tenemos un tema de estructura, de agregación de valor a la madera. Ahora, yo creo que la madera va a ser el producto más apreciado del futuro. Chile debería hacer una apuesta de transformar la madera en el producto boutique, que es el que da estatus. Hoy día la madera es lo que no da estatus. Cuando en la dehesa, en Las Condes y en Vitacura empezamos a construir en madera, yo voy a decir, cambió la lógica, se transformó la madera, y les aseguro que entonces todos van a querer usar madera, porque así funcionan los modelos de economía de mercado. Primero hay novedad, hay distinción, todos quieren tener lo que tienen aquellos que son más exitosos, y luego se democratiza, todos acceden a ese proceso. Eso se llama la ley de Varian, que dice que la clase media va a tener lo que tienen los ricos en 10 años y los más pobres en 10 años más. Así funciona. Entonces tenemos que hacer de la madera un producto país, un producto boutique, para que genere estatus y al final todos queramos construir en madera. Pero dicho eso, a mí me parece que si la gran empresa de la madera no cambia su lógica, difícilmente vamos... Yo creo que cerraron un ciclo, no estoy diciendo que aquí no hay ni perversidad de nada, o sea, se cerró un ciclo. Yo creo que si no tenemos miles de pequeños productores de madera, la actividad forestal de plantaciones es inviable, ¿no? Y yo creo que a las grandes forestales no le deberían atravesar el suelo, le deberían empezar los árboles. Entonces yo pienso que la única manera es que las grandes forestales vayan cambiando su política progresivamente a tener muchos prestadores pequeños y medianos, que generemos un proceso de contrato social, donde, por ejemplo, hoy día tenemos en Chile vastos territorios que están erosionados, que no son rentables desde el punto de vista agrícola, que son 10, 20 hectáreas, pero a lo mejor se podrían reconvertir en plantaciones, pero requeriría de una nueva relación, donde las empresas forestales le pagaran hasta que los bosques estuvieran maduros y que permitieran después sustentar a esa agricultura forestal para poder que se transforme en rentable e interesante. Yo creo que si tuviéramos muchos pequeños y medianos actores, sería muy distinta la legitimidad que tendrían las plantaciones en Chile, y eso tiene que tener acompañado, evidente, políticas globales de ordenamiento territorial para evitar los incendios, porque uno de los escenarios que vamos a tener dramáticos, tenemos que considerar, producto del calentamiento global, van a ser los incendios, para ver cómo se van a resolver los temas de recurso agua. Vamos a tener que usar desalinización para desarrollar plantaciones forestales, vamos a tener que hacer enfoque integrado a cuenca, porque si uno quiere plantar un pino que consume 650 milímetros de agua por hectárea y genera una cierta cantidad de hectáreas, le va a tener que reponer a la cuenca esa cantidad de agua, porque si no se la va a discutir a otra actividad, o vamos a tener que privilegiar entonces tomar decisiones por cuenca en función de cuáles son los desarrollos que hay que hacer. Pero a mí me parece que nosotros tenemos que plantearnos esta discusión, y esta discusión en la comisión que nosotros tenemos ha sido muy interesante, porque hay desde ecologistas hasta empresarios, hay académicos, hay técnicos, hay que salir de los prejuicios, pero yo no tengo ninguna duda que el mundo que viene es un mundo forestal, un mundo de madera, y creo que tenemos que establecer capacidad de carga de los ecosistemas, de ver de qué manera son capaces o cuántos son capaces de sustentar. Creo que todos los temas de certificación son claves. Todos ustedes saben muy bien que Chile tiene una cantidad de madera aserrable, que una parte importante la hacen pequeño y mediano, que no tienen ninguna capacidad de tecnología, tenemos que hacer transferencia tecnológica, pero tenemos un potencial gigantesco a nivel mundial. O sea, a nivel mundial va a haber una demanda de madera gigantesca, y sobre todo de madera con valor agregado. Hoy día podemos tener madera que casi es tan dura como el acero, 20 veces más liviana. A mí me ha tocado ver en centros tecnológicos casi vidrios que son de madera, que le sacan la lignina, son casi transparentes. Bueno, no me voy a referir a eso porque ustedes son todos expertos en temas de madera, pero yo creo que hay una gigantesca oportunidad. Ahora, a mí sí me parece que hay algo que nosotros deberíamos empezar a incorporar. Nosotros todos los años, yo lo comentaba otra vez en un encuentro que hicimos,
nosotros todos los años, o muy frecuentemente, invitamos a Chile a Stefano Mancuso. Stefano Mancuso es el neurofisiólogo vegetal más importante del planeta, hoy día es una eminencia. Y Stefano Mancuso ha hecho trabajo que demuestra que los árboles y las plantas en general son seres vivos como nosotros, que a pesar de que no lo creamos y que no lo veamos, tienen inteligencia, tienen emociones, que tienen un sistema radicular descentralizado de inteligencia que está en la última milímetro de la radícula y que descarga igual que las neuronas del cerebro, y tiene un sistema de inteligencia tipo Internet, que son capaces de percibir mucho más estímulos que los seres humanos, porque son capaces de percibir estímulos químicos, estímulos de campo magnético, tienen un espectro de luz mucho más amplio que el espectro de luz que vemos nosotros con nuestros ojos, se comunican entre ellos, tienen emociones. Entonces también entender que estamos trabajando con seres vivos maravillosos, muchos de ellos son ancestros nuestros. Recuerden que nosotros tenemos 60% de compatibilidad genética con algunas plantas. En la historia evolutiva nosotros tenemos ancestros vegetales. Entonces yo creo que hay que mirar de una manera distinta lo que significa el desarrollo de esta actividad, porque estamos trabajando con seres vivos y eso tiene una dimensión también. Ahora, cuando yo hablo de recursos suelo, también es importante porque el mar es el primer capturador de CO2, pero el segundo capturador de CO2 en el planeta son los suelos. Y por lo tanto nosotros tenemos que incorporar todas estas variables a una política, a una estrategia de desarrollo forestal. Cuando el gobierno de Chile se comprometió con la COP de París a forestar 200.000 hectáreas, yo creo que no es nada. Chile debería forestar por lo menos 2 millones de hectáreas. Una parte serán nativos, y podremos ver todos los bosques degradados que pueden ser restaurados, mejorados, o reforestar áreas que todavía sean viables de reforestar, y creo que se puede combinar, puede haber una cohabitación y una política de compensación de nativo cada vez que se desarrollan plantaciones de exóticos, que además tienen que establecer mecanismos para preservar la biodiversidad con corredores biológicos. Pero yo pienso que hoy día la ciencia y la tecnología nos permite hacer eso, nos permite hacer esta cohabitación entre las plantaciones y los bosques nativos. Lo que no se puede hacer es hacer solo plantaciones exóticas, ¿no? Pero creo que una política de cohabitación, una política de pequeños, de actores pequeños y medianos que desarrollen la actividad forestal de plantaciones, creo que le daría mucho más legitimidad. Y para qué decir todo lo que tiene que ver con valor agregado, de tecnologías que permitan transformar estas maderas. Bueno, una parte muy importante, ustedes lo saben muy bien, sea pulpa, pero tenemos 8 millones de metros cúbicos de madera serrable que tiene que ir aumentando. Una parte muy pequeña es madera serrable de bosque nativo, pero también puede ir aumentando si hacemos un manejo adecuado de los bosques nativos y tenemos cierta capacidad de certificación. Yo lo que no usaría nunca más es bosque nativo, porque el principal predador del bosque nativo es la leña, y una leña además muy mal utilizada que nos está generando desastre, ¿no? Bueno, pero yo creo que tenemos que avanzar en una política integral. Hoy día la tecnología nos permitiría que cada árbol en Chile, sea nativo o exótico, tuviera un chip. En Internet de las Cosas le va a poner un chip a todas las ampolletas, a todos los refrigeradores, a toda la ropa, que nos van a estar monitoreando y van a saber que hemos... Eso es Internet de las Cosas. Bueno, ¿por qué cada árbol, cada plantación no puede tener un chips como parte del Internet de las Cosas, y que cada individuo esté identificado, sepamos su desarrollo, su trazabilidad? O sea, vienen otros elementos de certificación y que nos puede ayudar a tener un mucho mejor desarrollo para toda esta actividad. Pero yo por lo menos soy un convencido de que tenemos un potencial, que la vivienda del futuro, los edificios del futuro, la infraestructura del futuro tiene que ser de madera, y tenemos que ver de qué manera podemos, preservando una política ecosistémica o preservando los ecosistemas, podemos avanzar. Nosotros somos partidarios de valorizar el medio ambiente, de valorizar los servicios ambientales. De hecho, estamos invitando a Congreso del Futuro, no sé si lo han visto, a un hindú que se llama Latusta, que justamente hizo un informe para Naciones Unidas para ponerle valor a los servicios ambientales, para ponerle valor al recurso ecológico, para que sean parte de las ecuaciones al momento de poder intervenir. Bueno, me quedo hasta acá porque me parece que es un tema apasionante. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es que los informes
que está a cargo, bueno, fundamentalmente los académicos y la Universidad de Concepción. Tenemos que terminar porque tenemos una comisión de construcción, tenemos otra comisión de tecnología, tenemos otra comisión de bosque nativo, tenemos otra comisión de ecosistema, y cada una de esas comisiones que han venido trabajando. Yo quiero agradecer a todos los académicos, académicas, expertos, expertas, incluso emprendedores que han estado en esas comisiones. Vamos a partir de ello a tener una propuesta de ley, una propuesta marco, que se tiene que traducir en una ley marco, porque si queremos tener madera en la construcción, toda la norma de constructividad en este país obsoleta, está hecha para un mundo que es el mundo de ayer, que es el mundo del cemento. Nosotros no tenemos normativa de construcción para madera, tenemos que establecer normas de incendio, ¿no? Toda la concepción sísmica está hecha para el cemento, no está hecha para la madera. O sea, es un trabajo de regeneración de una institucionalidad y todo un chasis para poder pasar del mundo analógico y además pasar del mundo de los fósiles, de los elementos de esta era carbónica a una era postcarbónica. Y la madera, para mí, como el hidrógeno, como la energía solar, es parte de esta era postcarbónica fundamental, es parte de la necesidad de hacer esta transición energética, y yo creo que tiene un potencial que tenemos que ponerlo en ese contexto. Y creo que ojalá a futuro toda la vivienda social se haga en madera, todos los edificios, y hay edificios, se sabe muy bien, de más de 10 pisos que pueden ser en madera. Yo considero que la madera es mucho más amable, es mucho más amigable, mucho más poética, tiene mucho más sentidos que una pared de hormigón o como una infraestructura de hormigón. Entonces yo creo que para allá al mundo, y nosotros tenemos que subirnos a ese carro, pero evidentemente hay que hacerlo de manera transversal y con toda la evidencia científica, porque además la evidencia científica ayuda a derribar los mitos que hay a favor o en contra. Bueno, me quedo hasta acá, y si quieres podemos comentar preguntas si las hay. Muchas gracias, senador. Estoy seguro que todos los que los estamos escuchando queremos cumplir con ese sueño de ver un Chile construido con madera. Los edificios, las casas, los puentes, vivir en un ambiente mucho más grato, mucho más amigable y mucho más sano. Usted, que es médico, sabrá que también la madera tiene buenos efectos sobre la salud mental y la salud fisiológica. Pero no me quiero quedar yo en el discurso, sino que quiero abrir la posibilidad de preguntas. Por favor, hagan las preguntas por chat a Rodrigo Vidal, el cual va a canalizarlas, así que está abierta esta posibilidad. Gracias, Hans. Tenemos la primera pregunta para el senador. Antonio Minte, de Achivión, pregunta: para tener un futuro forestal, no podemos actuar en el futuro, debemos actuar ahora, ya que los árboles se demoran entre 20 a 30 años en estar maduros, dependiendo de la especie. Entonces la consulta es: ¿qué se está haciendo hoy en términos legislativos para 1. fomentar las plantaciones, 2. solucionar la violencia rural, robo de madera, 3. institucionalidad forestal, dice que no se avanza en Sarnafor, y 4. cambiar el modelo de apoyo a pymes forestales madereras? Yo creo que no se está haciendo nada. O sea, lo que nosotros estamos es en un mundo que mira, que reproduce exactamente lo que hemos venido haciendo sin ningún cuestionamiento, sin ninguna intervención. Y por eso que se necesitan reflexiones estratégicas, porque hay que cambiar el mundo. Hay que regenerar una política para el siglo XXI. ¿Sí? Yo creo que gran parte de las cosas que hicieron en el siglo XX cumplieron sus ciclos, como lo cumplieron los partidos políticos, como lo cumplió la socialdemocracia, como lo cumplió, que cumplieron un ciclo, pero hay que repensarlo, hay que rediseñarlo para esta nueva era. Y Chile no tiene reflexión estratégica. Yo creo que el desafío nuestro, cuando yo les hablo es justamente ese, es de poner esta conversación. Nosotros queremos entregarle las conclusiones de esto a todos los candidatos presidenciales, queremos entregárselo a todos los contribuyentes, porque creemos que aquí tiene que haber un esfuerzo de entender que Chile cambió, el mundo cambió, y que vamos a tener una economía que es totalmente distinta, vamos a tener una sociedad distinta. De hecho, la inteligencia artificial está cambiando todo, las relaciones padre-hijo, está cambiando la economía, está cambiando la cultura, está cambiando la política.
Como yo les decía, ya estamos en una transición de ya los seres humanos cada vez estamos decidiendo menos. Cada vez Cambridge Analytica decide por quién votar, los algoritmos deciden qué consumir. Piensen que los seres humanos le han entregado lo más propio del humano, que pensamos que nunca se iba a poder externalizar, que era el amor a Tinder. 40% de los americanos, muchos chilenos, eligen sus parejas por Tinder. Hasta el amor se transforma en una optimización matemática. Entonces estamos viendo otra era. Ahora, ¿tenemos preparación para esa era? Ninguna. Ninguna. Es como si nada hubiera cambiado. Entonces, yo creo que el gran desafío de Chile es cambiar la manera de pensar, que es la más difícil. El rol de la universidad no puede seguir reproduciendo el siglo XX, pero eso pasa también con la empresa. Dígame, ¿cuánto invierte la empresa privada en Chile en ciencia? Menos de 0,1% del producto, cuando en todas partes del mundo la ciencia fundamentalmente viene del mundo empresarial, así ocurre en Europa y Estados Unidos, 2/3 privados y 1/3 público. Bueno, en Chile es miserable el presupuesto de ciencia, pero todavía más dramático la falta de visión de nuestro mundo empresarial y privado. Ahora, por eso yo digo que es un ecosistema, porque si el Estado, si el mundo público no da señales que esto es importante, bueno, las empresas funcionan en función de los valores que están puestos en ese ecosistema, y aquí el ecosistema es quedarse atrapado en el pasado y no tener ninguna capacidad de enfrentar el futuro. Por eso, respecto a lo que tú preguntas, nada de eso ocurre. Ninguna de esas preguntas tiene respuesta, y lo único que yo te diría, se sigue haciendo lo mismo que se hacía ayer, y si no generamos una presión fuerte, se van a seguir haciendo esas mismas cosas, aun cuando sean anacrónicas y totalmente obsoletas, y todo el mundo tenga la conciencia y diga son anacrónicas y obsoletas, pero al final nada cambia. Gracias, senador. Julio Torres también pregunta del Colegio de Ingenieros Forestales. ¿Por qué se refiere a que las plantaciones tienen que compensar la biodiversidad asumiendo que afecta negativamente? ¿Plantaciones en suelos desnudos son un aporte a la biodiversidad? Bueno, porque a mí me parece que si uno quiere de verdad hablar de recuperación de suelo, de preservar biodiversidad, creo que no hay ninguna duda, y creo que ustedes tampoco tienen duda de que el aporte que hacen los ecosistemas nativos son, del punto de vista de biodiversidad, de recursos de agua, son más valiosos que las plantaciones exóticas. Ahora, a mí me interesa mucho el tema del síndrome de falta de naturaleza, en la ciudad y en todos los lugares. Para mí, un bosque exótico, aun cuando sea exótico, es mucho más valioso que un terreno degradado, que un terreno erosionado, evidentemente. Pero me parece que uno puede hacer una buena compensación, una buena cohabitación y una buena estrategia, que creo que sería mucho más interesante de combinar plantación exótica con espacios nativos para ir generando siempre esta alianza, que una alianza que debiera estar indisolublemente ligada para un proceso de legitimación, porque las sociedades también requieren legitimar ciertos procesos. Es lo mismo que yo le señalaba respecto a la propiedad de las plantaciones. Creo que es un error que las grandes empresas persistan en la idea de ser dueños de los suelos. Ellos debieran tener interés por los árboles. Incluso yo pienso que algún día tendremos a comunidades indígenas que serán los principales proveedores de bosque y de madera para las grandes plantaciones. Bueno, así ocurre en otros países. El hecho de que existan estados plurinacionales, como por ejemplo puede ocurrir en Canadá, Nueva Zelanda, no ha impedido que el mundo, los pueblos originarios se incorporen a los procesos productivos. Pero a mí me parece que tenemos que avanzar en esa dirección, que no son excluyentes. Ahora, a mí me parece interesante, nosotros hemos visto proyectos o investigaciones muy interesantes en la Universidad de Talca respecto al impacto real que tienen las plantaciones sobre el recurso hídrico. Bueno, por eso creo que mientras más evidencia científica tengamos, más vamos a ir despejando prejuicios, ¿no? Pero también creo que está vinculado a todo el tema de incendio. Creo que evidentemente cuando hay cuando las especies exóticas terminan su ciclo, bueno, se hace talarrasa, te das cuenta, cosa que no ocurre en los bosques nativos, donde se hace manejo y tú preservas los ecosistemas, y evidentemente cuando se hace una talarrasa de una superficie que está plantada con exóticos, ayuda a generar procesos de erosión de los suelos. A lo mejor, por eso yo digo, la ciencia y la tecnología nos deberían ayudar a superar esos
problemas que estamos teniendo. A lo mejor tenemos que tener una manera distinta de abordar, luego que están las plantaciones, la manera de explotar esas plantaciones. Pero bueno, yo no soy experto en el tema, a mí me interesa solamente abrir los espacios para generar esta discusión. Yo soy médico, de medicina les puedo hablar con más pertinencia, yo me dedico a los temas de inteligencia artificial, no es mi tema el tema forestal, lo encuentro apasionante, he aprendido mucho, pero no soy lejos de ser un especialista, me apasiona el tema porque creo que hay una oportunidad gigantesca para Chile. Gracias, senador. Pregunta Rodrigo Mujica del Instituto Forestal. Senador, ¿no cree usted que es muy importante que exista una o un responsable político del desarrollo forestal en la estructura del Estado? En concreto, ¿no cree usted que es necesario que exista una subsecretaría de desarrollo forestal que coordine lo que usted está planteando y coordine los esfuerzos públicos y privados mirando a largo plazo? O sea, yo creo que tiene que haber una política país. Y cuando digo política país, es una política común compartida, de la izquierda a la derecha, desde los territorios y del mundo académico y científico, que validen esto como un gran proyecto y que da lo mismo el gobierno que venga, que esto sea sentido como una aposta. De hecho, nosotros iniciamos la idea del hidrógeno hace 11 años. Yo mismo fui a buscar, cuando fue el primer Congreso del Futuro, en ese mundo el hidrógeno no existía como tema, y me tocó ir a Livorno, Italia, a buscar unos pocos expertos que en ese tiempo habían en hidrógeno, y lo invitamos al Congreso del Futuro. Hoy día nosotros generamos la primera comisión y el presidente Piñera tomó la idea de esta comisión y se generó toda esta política. Ahora, ¿qué me importa a mí el hidrógeno? Que el gobierno que venga, sea el gobierno del presidente que surja electo, continúe con esa política, y es lo que tenemos que hacer en materia forestal. A mí me parece que, claro, en un diseño institucional de un Estado premoderno, un Estado anacrónico, jerárquico, claro, si no cambiamos el Estado, tú tienes razón, vamos a tener que tener una subsecretaría forestal. Pero el Estado del futuro tiene que ser un Estado digital, tiene que ser un Estado descentralizado, distribuido, interoperable, cosa que no ocurre. Y a lo mejor ahí se necesita más bien que la política sea más clara y que sea capaz de articular justamente los distintos actores y actoras que hay en esta materia. Pero tiene que haber, para mí, esto tiene que ser puesto como una prioridad nacional. Tiene que ser puesto como una gran apuesta país. O sea, lo más importante es que esto sea lo que yo siempre pienso, que la única posibilidad de desarrollo de Chile es que cuando este tipo de estrategias son estrategias compartidas y que tienen una legitimidad ciudadana por una parte y luego tienen una transversalidad tanto política como científica y académica y también de los territorios para darle viabilidad. Pero hoy día ninguna de esas cosas existe. Hoy día el tema forestal es un no tema, no existe. Hoy día la prioridad forestal es cero. Además, hay facultades que están cerrando sus carreras de ingeniería forestal. Es como cuando hacen esa evaluación deben estar pensando que se terminó la actividad forestal en Chile. Ahora, ¿tiene problemas? Por supuesto. ¿Para qué decir la problemática que tienen en las comunidades indígenas o los conflictos indígenas que hay en esos territorios? Ahora, eso no tiene que ver con la actividad forestal, tiene que ver con conflictos y temas no resueltos históricamente que, bueno, hoy día afectan a las forestales, pero las forestales tienen que adecuarse a esa realidad. Porque lo que puede terminar siendo que se diga, mira, si la solución a los problemas de la Araucanía es que las forestales salgan de ahí, sería como cambiar el sillón de Bonoto, pero bueno, puede que si no hay una respuesta inteligente de la sociedad, de quienes están en la política, de las propias forestales, podemos terminar en una situación de ese tipo. Ahora, yo creo que la actividad forestal puede ser un gran instrumento de desarrollo para las propias comunidades indígenas, tanto en el ámbito del bosque nativo y de las áreas silvestres protegidas, que se le debieran entregar, como en otras partes, la responsabilidad de las comunidades indígenas para poder también ser ellos beneficiarios del desarrollo, pero también creo que puede haber una alianza y una sociedad entre las actividades, entre las empresas forestales y el mundo, y ese mundo y todas esas reivindicaciones que están haciendo las comunidades indígenas. Yo creo que son compatibles, y son absolutamente compatibles, porque insisto, yo creo que lo que le debería interesar a las empresas forestales son los árboles, la madera. Y creo que si cambiaran un poco la lógica, creo que sería mucho más fácil poder abordar todos estos problemas. E insisto, si tuviéramos muchos medianos y pequeños productores de
de bosques, creo que sería mucho más legítima la actividad y mucho más sustentable y políticamente más sólida. Gracias, senador. Tenemos otra pregunta de Mario Angelini, de Arauco, y él pregunta: muchas gracias, senador, por la interesante presentación. Quería conocer su opinión respecto a las plantaciones modificadas o editadas genéticamente. Estas podrían generar árboles más eficientes en consumo de agua, mejores y mayores crecimientos, mayor resistencia al cambio climático, etc. Pero al mismo tiempo tienen muchos prejuicios por parte de algunos sectores. ¿Ve en el futuro que esto sea una tecnología clave para el mundo forestal? Bueno, mira, cuando yo hice el relato inicial, ¿por qué quise poner el cambio que está viviendo la humanidad? Porque no hay ninguna posibilidad de habitar el planeta y que sobreviva nuestra especie y que sobreviva la humanidad sin tecnología y sin ciencia. O sea, yo soy un ecologista, pero tenemos dos tipos de ecologismo. Tenemos un ecologismo conservador, que es el ecologismo que se opone a la vacuna, que piensa que hay que volver a los caballos para que no haya emisiones, que estoy hablando de verdad, que piensan que los seres humanos son el cáncer del planeta, o una visión ecologista que quiere volver, por ejemplo, a la agricultura tradicional, porque yo creo que ese mundo no es viable. Y yo soy parte de lo que uno podría llamar una ecomodernidad, es decir, al revés. Yo pienso que solo usando inteligentemente la tecnología vamos a poder resolver los problemas de calentamiento global, la capacidad de alimentar, de transportar, de vestir a los más de 9.000 millones de habitantes que vamos a tener probablemente en el 2050. Pero yo creo que la tecnología no es neutra, pero depende de su uso. Porque tú puedes usar la energía nuclear para producir un bien para la humanidad. Francia, por ejemplo, tiene plantas nucleares y es el país que tiene las menores emisiones de carbono por habitante del planeta. Pero también puedes usar la misma tecnología para hacer bombas de átomo. Y acá estamos hablando de lo mismo. La tecnología y la tecnología que ha generado el humano, que es la inteligencia artificial, es la mayor tecnología que nunca se ha generado, así como CRISPR-Cas9. El ser humano por primera vez cambió la historia de evolución. No es esta evolución hasta ahora había sido la evolución de la vida. Es decir, todos los que estamos acá somos parte de una historia evolutiva maravillosa, donde desde los orígenes de la vida han habido como 50.000 millones de especies. La gran mayoría desapareció, se extinguieron. Todos los que estamos acá, todos los seres vivos, que se estima que pueden ser entre 7 a 30 millones de especies, somos arca de Noé, somos sobrevivientes. Pero el ser humano hoy día ya no solo puede cambiar el software, que lo hizo cuando inventó la imprenta, sino, y como lo hace a través de la educación, sino que puede por primera vez cambiar el hardware. Por primera vez el humano es el motor de la evolución, ya no es la evolución darwinista. Y esto va a ser el proceso que va a venir. De hecho, el trasplante coclear, ellas son cyborg. Y nosotros probablemente vamos a tener que entrar en una discusión si queremos prolongar la vida, si queremos vivir más de 100 años, pero bueno, vamos a tener que hacer ya no solamente prevención primaria, que la gente, yo soy autor de la ley etiquetada, los sellos negros, y la hice fundamentalmente porque creo que si no cambiamos los modelos alimentarios, la pandemia más brutal que estamos viviendo es la de infarto al centro vascular, hipertensión y cáncer, que matan 41 millones de personas por año. Y si queremos tratar esta enfermedad, la vamos a tener que hacer a nivel genético. Ahora, si podemos desarrollar árboles y si podemos desarrollar seres vivos más resistentes a la sequía, en un mundo de sequía, en un mundo de escasez de agua, bueno, yo creo que son decisiones que es importante que sean debatidas con el mundo científico y que sean establecidas democráticamente. Pero yo no tengo ninguna duda que vamos a tener que tomar ese camino. Ese camino es un camino inexorable. Ahora, todo esto tiene que hacerse en un marco de transparencia, de regulaciones. Por eso, nosotros con Rafael Yuste, el director mundial del proyecto BRAIN, acabamos de hacer la primera ley de neuroderecho y ahora estamos haciendo, junto con la Universidad Católica de Chile, una ley de regulación de plataformas para regular los Facebook, los Google, porque si vamos a evitar el ciberespacio y vamos a pasar gran parte de nuestra vida ahí, es fundamental que ese mundo tenga regulación. Y yo creo que los avances que están habiendo en ingeniería genética y en nanotecnología son gigantescos y yo creo que nosotros hemos evolucionado gracias a la tecnología.
O sea, hace 1,5 millones de años los seres humanos se encontraron con el fuego, lo dominaron hace 1 millón de años, y cuando pudieron cocer alimentos, tuvieron la posibilidad de tener fosfolipio que permitieron que creciera nuestro cerebro. O sea, es la tecnología la que nos ha ido dando instrumentos que han permitido que vaya desarrollándose también nuestra inteligencia. Bueno, más allá del tema del calentamiento global, a lo mejor, ¿quién dijo que la evolución de Homo sapiens y del humano termina con nosotros? Y hace 2 millones de años éramos Homo erectus y casi no tiene diferencia genética con nosotros, tiene pequeñas diferencias. A lo mejor nosotros no somos el último estadio de la evolución, y a lo mejor la misión del ser humano es continuar la misión evolutiva en el universo. Entonces, todavía hay muchas cosas que están abiertas, pero lo que yo creo que es imposible que nosotros podamos plantearnos que vamos a hacer abandono a la tecnología. La crítica que yo hago a la izquierda, de la cual yo soy parte, es de la tecnología, el abandono Silicon Valley. Si ustedes escuchan a Peter Thiel, a Peter Diamandis, a Ray Kurzweil, ellos están muy inspirados en una gran filósofa rusa que fue la gran ideóloga del mundo libertariano, que se llama Ayn Rand. Ellos te dicen, mira, la tecnología es incompatible con la democracia, no tiene que haber Estado, no tienen que haber leyes, no tiene que haber sociedad, solo el individualismo. Es más, el libro 01 de Peter Thiel, que era el dueño de PayPal, que es el personaje más influyente de Silicon Valley, dice que ellos ni siquiera son partidarios de la competencia, que tienen que ser monopolistas porque el ganador se lo lleva todo, y por eso ustedes jamás van a ver a Google, a Facebook compitiendo con nadie, van a comprar todas las empresas que le pueden hacer eso. Entonces yo digo, a mí me parece que hay que preservar una dimensión humanista, donde no entreguemos todo el poder a las máquinas, todo el poder a los algoritmos, sino que preservemos un espacio de decisión para los seres humanos. Y en ese contexto es posible combinar la ingeniería genética que nos va a transformar a todos nosotros y al resto de los seres vivos, y que sea armónica y que pueda cohabitar con nosotros. Yo creo que sí. Vamos a ir cambios gigantescos. La mitad de los empleos van a desaparecer en los próximos 20 o 30 años. Nosotros estamos pensando en un sistema tradicional que dice, mira, las soluciones que van a aumentar en 8 puntos el aporte del empleador. A futuro no van a haber empleadores, porque van a haber robots, porque va a haber inteligencia artificial, y gran parte de los contratos fijos van a ser por plataformas tipo Uber, y van a ser suministro personal por tarea, sin cotizaciones previsionales. Entonces, uno puede seguir elucubrando, mirando al siglo XX, pero no va a responder al siglo XXI. Yo creo que vamos a vivir una sociedad hipertecnológica, y la tecnología, lo que sí tenemos que hacer es ponerle ética. La ciencia sin ética es tremendamente peligrosa. Ahora, ¿cómo combinar esto? Y es un tema mayor el que tú estás planteando. Podemos compatibilizar todo esto, la inteligencia artificial, con el humano. Podemos compatibilizar los cambios genéticos con la preservación del humano. Bueno, si es en pos de una mejor humanidad, que sea equitativa, que sea para todos. Porque también pueden haber, si ustedes, lo que plantea Yuval Harari es muy interesante. Dice, mira, aquí va a haber una casta de súper ricos que van a vivir para siempre, van a vivir mucho más, que van a ser más inteligentes, y el resto van a ser una casta totalmente marginalizada. Ese mundo yo no lo quiero. Y si vamos a tener estas tecnologías que sean para todo y todas, que sean equitativas, yo creo que aquí estamos enfrente a temas muy importantes del calentamiento global, de la continuidad de Homo sapiens, pero piensen también que nunca en la historia nuestro cerebro había quedado desfasado. Siempre los cambios fueron lo suficientemente lentos para que nuestro cerebro pudieran, a través de la plasticidad neuronal del cerebro, adecuarse a los cambios y aprovechar esos cambios. Ahora, la revolución de la inteligencia artificial, que partió en el 92 con la creación de Internet por Tim Berners-Lee, es la revolución de la aparición del smartphone en el 2007, pero lo más importante que ha ocurrido es el aprendizaje por reforzamiento, que emula el funcionamiento de la corteza cerebral, de la corteza visual, en el 2012, que hizo Jan LeCun y que hizo Benjo, que generó una revolución en la inteligencia artificial.
Y eso hace que nuestro cerebro ya está sobrepasado. Nuestro cerebro ya no es capaz de gobernar la inteligencia artificial y la inmensidad de datos. Y bueno, vamos a tener que tomar decisiones de cómo hacerlo y cómo compatibilizamos además con la inteligencia artificial, que el cerebro nuestro no es igual. Yo sé, seguro hace 60.000 años nuestro cerebro es exactamente igual. Lo más probable es que desde Homo sapiens arcaico hace 200.000 años sea muy parecido. Pero la inteligencia artificial cada día evoluciona y toma una brecha gigantesca con nosotros. Hay un personaje que yo les recomiendo, si quieren, que es un filósofo que se llama Nick Bostrom, que es súper inteligente, un poco habla de los dilemas éticos, de cómo abordar este mundo, y si hay complementariedad posible entre lo humano y con todos estos cambios genéticos, con todos estos cambios de inteligencia artificial. Pero yo creo que, perdone que me extienda, no hay ninguna posibilidad de que viva nuestra humanidad en esta sociedad hipertecnológica que nosotros hacemos abandono de la tecnología, es renunciar a nosotros mismos. Muchas gracias, senador. En honor al tiempo y disculpando todas las preguntas que quedaron en el chat, le voy a realizar la última pregunta. La pregunta es de Eduardo Melo, de Forestal Arauco. Dice: senador, a propósito que estamos en la asamblea de un importante sello de manejo forestal sustentable, CERFOR, homologado internacionalmente por PFC, ¿le parece a usted que la certificación forestal puede ser una herramienta poderosa de gestión ciudadana participativa? ¿Qué rol se podría jugar desde el Congreso en aquello? O sea, cuando nosotros estamos hablando de generar una ley, una propuesta marco, estamos hablando de generar un chasis y generar un proceso de ciudadanizar este tipo de iniciativas. Les quiero dar un ejemplo. Cuando nosotros hicimos la ley de sellos negros, cuando los padres de ustedes mismos como padres le dan a sus hijos un cereal, le están dando basura. Porque los cereales Nestlé están llenos de sal y azúcar, son basura. Ahora que tienen sellos, ustedes dejan de ser consumidores y pueden tomar decisiones, son ciudadanos y ciudadanas. Ustedes igual le pueden dar a sus hijos basura, pero por lo menos pueden ejercer un cierto nivel de decisión. Ahora, ese sello no puede tener publicidad, no se puede vender en colegio, y por lo tanto, ese sello certifica consecuencias. Yo creo que la trazabilidad es un tema fundamental en la sociedad que vive, a todo nivel. Y por lo tanto, la certificación es fundamental. Y va a ser fundamental para los usos que pueda tener una tecnología de madera, los distintos usos, ¿verdad? Porque no toda la madera va a tener todos los mismos usos. Es fundamental para insertarla en lo que yo les señalaba, cómo se puede garantizar que la madera secuestra carbono y en qué condiciones. Es fundamental para todo lo que significa el ciclo inserto en lo que yo creo que toda la economía debería tener, que es parte de una economía circular. Pero además, yo creo que nosotros deberíamos tener dispositivos inteligentes, que los vamos a tener, y ustedes deberían ser frontera de eso, las grandes empresas, porque la tecnología inteligente va a permitir en cada árbol, en cada madera, saber su estado de situación, su estado de situación de humedad, su estado de situación de si está invadida por hongos, si está invadida por termitas, si tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podemos tener dispositivos inteligentes y generar una madera inteligente, entre comillas, que nos puede servir para todo, ¿no? Entonces, creo que ¿en qué puede ayudar el Congreso? El Congreso lo que tiene que ayudar a generar esta política marco y a generar este chasis normativo que tiene que hacerse con el mundo académico, con el mundo científico, con los emprendedores. ¿Para qué? Para poder avanzar en esa dirección. Yo creo que, insisto, acá el tema legislativo es fundamental, porque hay que cambiar todo la política y todo el chasis institucional que tenemos y responde a un mundo que no es el que necesitamos. Y por lo tanto, claro que esto requiere de compromiso parlamentario y requiere de nuevas leyes y de nuevos reglamentos a todo nivel. Pero yo creo que la certificación va a ser clave. ¿Para qué decir la certificación en el uso de la madera para como el 20 y tanto % de la materia energética en Chile sigue siendo madera? ¿No? Y justamente gran parte de los problemas de contaminación que tienen muchas ciudades, porque bueno,
ni de la madera ni de las cámaras de combustión. Ahora, nosotros debiéramos tener bombas o fábricas de calor que distribuyeran calor y que fueran susceptibles además de garantizar que usan madera certificada y además certificar que usan tecnología que tienen sistemas de filtro, de manga, etcétera, etcétera, que disminuyan las emisiones, porque los desastres ecológicos que se están produciendo con el PM2.5 en ciudades como Temuco, como Coyhaique, producto de la madera, son gigantescos. Ahora, si nosotros tuviéramos un sistema de madera inteligente, y que estuvieran desde los árboles que tienen un chip, bueno, sabríamos perfectamente cómo monitorear incendios, robo de madera, podríamos tener trazabilidad, etcétera, 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 en términos de desarrollo, de requerimientos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que el incorporar inteligencia artificial en este ámbito es clave. Muchas gracias, senador. Con esto damos término a la ronda de preguntas y cedo la palabra a nuestro presidente, Hans Grosser. Bien, muchas gracias, senador. Que nos puso tarea casi la inteligencia artificial. Me siento sobrepasado con las tareas, lo mismo que las tareas, digamos, a todo nivel del Ejecutivo, del Legislativo, de lo que tenemos que hacer nosotros, pero obviamente se entiende que es una tarea de todos. Y hemos visto que los países que han tenido éxito en su evolución en los últimos decenios, y justamente han sido aquellos que han invertido más en innovación tecnológica. Y bueno, tal vez eso los ha impulsado de hacer un mejor uso de la inteligencia artificial, un mejor uso de sus capacidades, y eso es un gran pendiente. Nosotros que estamos en investigación, yo trabajo en el Instituto Forestal desde hace muchos decenios, y la verdad es que todos los años nuestra mirada hacia los presupuestos que hay para la innovación tecnológica es crítica porque es baja, y nos comparamos con otros países y decimos, esto no puede seguir así, y esto es año tras año, tras año, tras año. Entonces, claro que hay que hacer sacrificios probablemente en los presupuestos que sanciona el Parlamento y que sancionan los gobiernos, porque en vez de colocar la plata en un lado hay que ponerla en el otro, para que las cosas sucedan. Y al final esa es la gran tarea para nosotros. Tenemos que empujar para que las cosas sucedan, y veo que es tarea de todos. Usted ha hecho mucho ahora para que las cosas sucedan, porque ha puesto esto en debate, lo que es un tremendo valor que reconocemos. Yo en lo personal estuve muy entusiasmado en la comisión que me tocó. Creo que avanzamos, pero ojalá esto se difunda, ojalá todo el Parlamento haga suyo esto, para que realmente sintamos que avanzamos y que no nos quedemos en el análisis, sino que hagamos que las cosas sucedan en el legislativo y en el ejecutivo. Muy bien, con las tareas ya lanzadas, senador, muchísimas gracias. Fue un tremendo análisis, menos mal que quedó grabado porque así podremos escucharlo de nuevo. Ha sido un gran aprendizaje y desafío para todos nosotros que estamos acá. Hagamos que las cosas sucedan. Bueno, pero mire, cuente con nosotros. Nosotros tenemos esta comisión que vamos a, como decía Hans, ya está cerrando sus conclusiones. Para mí un punto de partida, ¿no? Yo no pretendo que esas conclusiones definan todo, porque siguen habiendo controversias, pero creo que aprender nosotros mismos a enfrentar las diferencias de esta manera es tremendamente estimulante, interesante. Uno aprende mucho escuchando al otro, y creo que los que son más reactivos a esto también, y particularmente me ha tocado ver jóvenes del mundo científico que tienen muchos prejuicios. Bueno, en la conversación esos prejuicios se van apaciguando también. Además, creo que tenemos dos empresas que, si bien yo hago la crítica de que el poder monopólico que han construido es un riesgo para ellas, pero son empresas de frontera también, que tienen mucho que aportar y de transferir al resto, ¿no? Entonces, me parece que tenemos los elementos para poder avanzar y lograr este objetivo, que Chile sea un país donde la estrategia madera sea una estrategia fundamental, y ojalá algún día no solamente desarrollemos madera para toda nuestra actividad, para toda nuestra vivienda social y nuestra infraestructura de edificios y de vivienda en general,
sino, ¿por qué no transformar, ser exportadores de esta tecnología y de estos productos? ¿Por qué no? Yo creo que Chile lo puede hacer. De todas maneras, yo estoy seguro que toda la audiencia puede contar con toda la audiencia, porque es el motor que nos mueve en la vida. Nosotros queremos justamente hacer las cosas que usted dijo, así que cuente con nosotros para todas las comisiones, para todo lo que sea necesario para que logremos las metas propuestas. Muchas gracias, senador. Hasta luego en otra oportunidad para empujar el carro. Disponible siempre, chao. Buenas tardes, muchas gracias.